Hola, ¿qué más amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal. Quiero compartir con ustedes tres accesorios muy interesantes para su dron DJI Spark. Abajo en la descripción les dejaré los enlaces de estos accesorios y otros más. En un video pasado hice este, cual me gustó bastante. Pueden ver cómo quedó mi DJI Mavic Air personalizado con un tema de, creo que es como de Iron Man, así que quedó espectacular. Que pongámoslo aquí a un lado y miremos estos accesorios que tengo aquí para aquí mi cuadricóptero, el DJI Spark, al cual en un video pasado les mostré este protector para gimbal, lo más interesante. Así que vamos a retirar este con mucho cuidado. Eso es lo malo de este, que hay que retirarlo con mucho cuidado y probar este nuevo que me llegó aquí. Este se ve un poco más pequeño. Y estos accesorios vienen de GearBest. En GearBest hay una gran cantidad de accesorios tanto para el Spark como para el Mavic y para su Phantom Pro. Así que vamos a ver este qué tal es. Este es un poquito más pequeño. Y miremos a ver este cómo iría. Este creo que iría aquí así. Y yo creo que este es mucho mejor. Este está muchísimo mejor. Miremos aquí en aumento. Y aquí pueden ver cómo queda puesto. Queda su gimbal muy bien protegido. Aquí la recomendación es a la hora de poner y quitar estos gimbals. Y también tener en cuenta de que antes de prender su cuadricóptero deben retirar el gimbal. Por ahí alguien me comentó de que los sistemas electrónicos de estos drones detectan si tienen algo ahí y evitan hacer el movimiento hacia arriba, hacia abajo. Pues yo realmente no creo eso. Pienso que él en algún momento, cuando lo prendemos, trata de hacer el movimiento y lo ideal es evitar que la cámara se force tratando de moverse para arriba y para abajo. Así que quiten los protectores antes de encender su dron, y para retirarlo hay que cogerlo de la parte encima, así como lo tengo yo, y lo vamos moviendo suavemente de un lado para otro. Así de fácil se quita el gimbal y así de fácil se pone. Así que es muy fácil de poner y quitar, mientras que el otro que yo tenía aquí a un lado es más difícil. Realmente hay que, bueno, encaja como con más dificultad. Hay que encajarlo de aquí abajo y hacer como un poquito de fuerza y listo, ya queda puesto. Y para retirarlo hay que hacerlo con mucho más cuidado, ya que la fuerza está aquí abajo. Así que la fuerza la estamos haciendo es en la parte donde está la cámara, mientras que este otro se pone mucho más fácil. Pueden ver cómo se pone mucho más fácil. Y la fuerza para retirarlo se hace es en la parte de arriba, así que no vamos a estar forzando como tal el gimbal, mientras con este sí lo estaríamos haciendo. Así que me gustó más. Vamos a dejar este puesto. Este va a ser el que voy a dejar puesto en este dron. Ahora pasemos a mirar los otros accesorios. Y el otro accesorio muy útil es un pad de aterrizaje. Aunque mi recomendación es de que es mejor un pad de aterrizaje que sea mucho más grande. Y la razón es que es más fácil aterrizar en un pad que sea más grande. Para despegar está muy bueno. Mejor dicho, para la foto está muy bueno este pad de aterrizaje. Podemos despegar muy fácilmente de aquí y aterrizar muy fácilmente aquí. Y también para los sistemas de reconocimiento, pues es mucho más fácil mantenerse estable sobre un punto que es amarillo cuando despeguemos. Pero cuando vamos a retornar a aterrizar, no es tan fácil llegar de pronto a un punto tan cerrado. Posiblemente alrededor haya pasto, y si el pasto es muy alto, posiblemente aterricemos aquí. Y se los digo por experiencia. Por ejemplo, con el Mavic Air es un poquito más difícil de aterrizar, ya que cuando nosotros le damos a aterrizar o estamos aterrizando manualmente, él se queda inicialmente ahí pensando, y luego desciende. Así que a veces lo hace aquí al lateral, al frente, atrás, y si hay mucho pasto, pues simplemente se le van a enredar, que son las hélices en un pasto muy alto. Mientras que si un pad de aterrizaje es mucho más grande, yo pensaría más o menos el doble de su radio o el doble del diámetro de este, pues más fácilmente vamos nosotros a acertar al lugar de aterrizaje. Pero para la foto está increíble, genial este pad de aterrizaje, muy fácil de llevar de un lado para otro. Yo pensaría, personalmente, para mí esto sirve más como para nuestro mouse, como un pad mouse, ya que nosotros estamos dedicados al hobby del radio control. Este es un pad mouse muy interesante. Yo creo que el uso de este pad de aterrizaje va a ser de pad mouse, y voy a conseguirme uno más grande y ponerle lo que es el logotipo de esta idea de la venta de drones que tengo. Así que vamos a poner esto aquí a un lado y miremos el tercer accesorio que me enviaron los amigos de GearBest, y es una maleta para cargar nuestro cuadricóptero, el DJI Spark. De hecho, la
la versión combo viene con un estuche muy bueno, muy fácil de llevar para un lado para otro. Y la diferencia de este que supuestamente es resistente a las salpicaduras, no estoy diciendo que es resistente al agua, muy distinto. Otra cosa es salpicaduras y otra cosa es la resistencia al agua. Y también es un maletín duro que podemos nosotros cargar para arriba para abajo con esta manillita, llevarlo para arriba para abajo. Vamos a destapar y mirar cómo va a quedar nuestro dron aquí adentro. Así que quitemos el amigo Mavic Air hasta un lado, por favor, y pueden ver todo el espacio que tenemos aquí. Así que comencemos por poner el Mavic, el droncito adentro, y cabe perfectamente, inclusive cabe teniendo lo que es el protector de gimbal. Y muy importante, vamos a ver si cabe en nuestro control remoto. Yo pensaría que el control remoto cabe de esta forma, cabe muy bien. Y miremos las baterías, por eso traje también las baterías para tenerlas aquí a la mano. Y las baterías, según la forma de la figura, esta batería viene aquí así y esta otra batería cabe aquí así. En la parte de arriba nos puede caber más baterías adicionales. Por ejemplo, supongamos de que estas baterías ya están puestas en este compartimiento. Aquí pondríamos, bueno, aquí queda como muy flojo, de pronto al revés. Y listo, aquí así ya queda bien y cierra bien. Que aquí podríamos poner más baterías, o no sé ustedes qué opinan, qué más podríamos poner en estos compartimientos superiores. Aquí iría una batería, así que podríamos cargar más o menos, poniéndolas aquí así, podríamos cargar 1, 2, 3 y otras 6 baterías con nuestro pequeño amiguito. Y en la parte de arriba podríamos, por ejemplo, meter el manual o meter cable USB para descargar datos. Muy importante, traten de ustedes tener un librito en el cual ustedes documenten cada vez que ustedes vuelen, apunten cuántas horas de vuelo hicieron, dónde volaron, y que todo eso va a ser muy útil en el futuro. Así que este estuche está genial. Cerramos y queda todo muy bien. Vamos a ver si el control remoto se cae. Vamos a ver, vamos a sacudir esto un poco. Lo llevamos de aquí para allá. Nuestro dron va de aquí para allá. Y vamos a ver si nosotros abrimos esto al revés. Vamos a ver si se cae. Uy, se cayó todo, señoras y señores. Así que hay que cargarlo todo, obviamente. Vamos a poner todo aquí nuevamente. Vamos a meter nuestro amiguito aquí. Amiguito, métate ahí, métase ahí. Y vamos a cerrar. Por eso es que es muy importante tener ese protector de gimbal. Obviamente lo importante, vamos a sacudirlo nuevamente de aquí para allá, de aquí para allá. Y si lo abrimos al derecho, vamos a ver si el dron sigue en su ubicación donde debe de estar. Y ahí está. Obviamente es como difícil que se salga de ahí y se mueva para un lado. Así que este estuche está genial. Así que eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. Los invito a que comenten qué les gustó más. A mí personalmente me gustó mucho este pad de aterrizaje como pad mouse realmente, pero el estuche está muy interesante, muy elegante, como para cuando vamos de pronto de viaje o para cargar baterías adicionales, ya que el estuche original que viene con la versión Flymore Combo del Spark únicamente le caben 2 baterías, y aquí vamos a tener más espacio para adicionales. Hasta la próxima, like y muchas gracias. No olviden suscribirse a mi canal si son nuevos aquí, y me ayudan mucho si comparten los videos en sus redes sociales como en Facebook, Twitter y no sé, Instagram. Bueno, chao, hasta la próxima. Like y muchas gracias.